Bienvenido, Padre Orlando. Mi querida Denise, cómo la vida nos vuelve a unir, ¿verdad? Exacto. Y yo me siento tan contento de verte, tan contento de leerte. Siempre Ay, qué lindo, eres de gracias. mis escritoras favoritas, eres de mis periodistas favoritas, y eres de las grandes figuras de los medios de comunicación favoritas, y para mí es un placer inmenso. De verdad que no tienes ni idea de la alegría que siente mi corazón por compartir este espacio contigo. Qué lindo, gracias por estar conmigo aquí hoy y por traerme esa paz tan necesaria dentro de la locura esta diaria que estamos viviendo, que la gente dice que nosotros somos estables, pero somos una pequeña locura de lugar para vivir. Sí, así es. Y si no buscamos estos espacios, realmente no hay vida. No hay vida. Yo pienso que en la madurez humana, tarde o temprano, tenemos que aprender a separar estos espacios de paz y a saber cómo transmitirla. Sí. No solamente con nuestros momentos de privado, sino también en público. Ni te imaginas cómo ha sido esta Cuaresma y Semana Santa en Ponce. Cada momento que separamos un espacio para que la gente pueda encontrarse consigo mismo desde la perspectiva cristiana, se llenan los templos, se llenan los espacios, se llenan los momentos de oración. La gente está muy cargada emocionalmente desde hace ya mucho tiempo. Eso te iba a preguntar, ¿por qué ves una diferencia post-pandemia con esta...? Sí, por supuesto. ¿Sí? O sea, la carga emocional es muy grande. Yo creo que nadie en esta generación habíamos experimentado lo que es pandemia, y en el área sur, especialmente en Ponce, donde trabajo, el tema de los terremotos. Sí. Y ya veníamos también de los huracanes Irma y María, y ya veníamos del verano del 19, y como que fueron tantos golpes a la misma vez que nadie nos había enseñado a cómo prepararnos emocionalmente. Ahí nos dimos cuenta de la necesidad que tenemos todos los puertorriqueños y todos los seres humanos de desarrollar también nuestra área espiritual, nuestra área emocional. Quizás habíamos olvidado o quizás no le teníamos la importancia. Y aunque sí, mira, sí, mis papás me enseñan valores cristianos, lo que sea. No, pero la espiritualidad de cada ser humano, sea cual sea, es fundamental para que encuentre el equilibrio, para que encuentre la verdadera visión de la vida y para saber cómo posicionarse ante los grandes retos. Y sí hay una diferencia post-pandemia, yo lo noto claramente y me siento muy contento de ser parte de esa solución. A mí se me hace muy difícil todo, o sea, para mí sí es Padre Orlando, y verdad, te veo vestido como Padre Orlando, hemos compartido mucho de otras maneras, pero para mí eras Orlando primero era Orlando Lugo. Y sigo siéndolo, y si te sale Orlando, mejor, porque sí, estamos en casa. Es que Orlando, Orlando era periodista. Claro. Y ahí fue que nosotros nos conocimos. Y de hecho yo quiero decir algo públicamente, te lo quiero decir a la cara. Para mí, cuidado, padre. Tú eres de las personas que más credibilidad tienen en los medios de comunicación, porque conozco tu corazón, conozco tus intenciones. Y si alguien me hace sentir cómodo hablando, eres tú. Porque yo sé que lo que vas a recibir y lo vas a transmitir con la misma seriedad, sin dejar de ser comercial. No, claro. Sin dejar de ser mediática, propiamente hablando. Pero si alguien me inspira confianza por la credibilidad y los valores humanos que tienes, eres tú. Tuviste a mi hijo crecer. Así es. Desde el mismo momento en que tú decidiste, con ese amor perfecto de mujer, de madre, decidiste amarlo como madre. Desde ese momento, ya desde antes, Denise, desde antes que compartíamos con José Cruz, contigo. Claro. En radio con Quique Cruz. En Radio Noti1, exactamente. Y yo decía, caramba, para mí no hay dos personas más inteligentes, estrategas. Cuando yo veía que José Cruz te masacraba, tú lo ven y lo masacrabas para atrás, y ven y te masacraba. Con argumentos. Con argumentos. Y yo me quedaba ahí aprendiendo de los dos. Son unos maestros, son unos hermanos. Gracias. Y para mí, cuando yo te vi ver en ese proceso, y cuando te vi decidirte amar a ese hijo maravilloso, defender la maternidad, defender la adopción, yo decía, estas son las mujeres que enaltecen mi país. Por lo tanto, quiero agradecerte todo lo que has hecho. Siempre te lo he dicho, pero en este espacio quiero que quede grabado para siempre. Gracias, Padre. La verdad que ha sido una experiencia de mucho crecimiento. Mucho crecimiento. Pero vamos a usted. Tú eres, ahí te voy a decir tú. Claro. Orlando Lugo Pérez. Claro, de los Pérez. ¿Tú eres de Coamo? Yo soy natural de San Juan, Puerto Rico. De San Juan. Me crié en Carolina. Siempre digo que pues mi mamá me parió en San Juan, pero me crié en Carolina. Por lo tanto, siempre soy de Carolina. Yo llego a Coamo porque cuando comienzo a trabajar como sacerdote, comencé en Camuy, Puerto Rico, en la parroquia San José. Luego de año y 9 meses aproximadamente,
me transfieren a la parroquia San Blas de Coamo, donde estuve 6 años. Ahí es que viví momentos históricos en Puerto Rico como los huracanes Irma y María. Y luego entonces me mudan hace 3 años y medio hacia la parroquia Santísimo Sacramento, en una de las áreas más hermosas de Ponce, que es Lirios del Sur. Y ahí he trabajado durante todos estos 3 años y medio y me siento muy feliz. Entonces, toda tu niñez, tu educación, toda la recibiste en Carolina. En Carolina. ¿Y dónde? Bueno, yo hasta 3er grado en el Colegio María Auxiliadora en Carolina. Luego entonces tuve una experiencia de escuela pública en Francisco Matías Lugo, en escuela pública Francisco Matías Lugo. Luego entonces fui a Villa Fontana, es que estuvimos clase, el Molusco y yo fuimos de la misma clase. Ah, ¿de verdad? Sí. Ay, Dios mío, tengo que De hecho, decirle hace unos años fue el que me dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Y yo, bueno, tú eres el Molusco, pero tú no te acuerdas de mí. Jorge que estuvimos Pavón. Jorge Pavón, Jorge, el que es sobrino de Edwin Ocasio. Y yo, Dios mío. Pero es que claro, es que tú no eras como eres. Es decir, Jorge era calladito, en una esquina. ¿Sí? Ese muchacho era otra cosa, cogía golpes. Yo nunca le di porque yo también era de los tranquilitos. Y luego entonces fui a Berwyn High School, que le decían en inglés, Berwyn Superior, en San Juan, y rápido entre colindancia entre Carolina y San Juan. Y ahí entonces me gradué y entonces entré a la Universidad del Sagrado Corazón a estudiar redacción para los medios de comunicación, periodismo, con concentración en periodismo. Y ya ahí fue que comencé toda mi carrera, primero en la revista Vea, teniendo 19 años. Y ya a los 21 años entro a Univisión Puerto Rico hasta los 24, 25 años. ¿Y tuviste en algún momento eso de preparación académica temprana, alguna inquietud de ser sacerdote? No. ¿No? Yo creo que no. Mi mamá dice, luego me va identificando algunos momentos importantes en mi niñez que yo jugaba celebrando la misa. ¿Ah, sí? Y en Semana Santa me crucificaba y mi madrina me hacía la corona de espinas y estas cosas. Pero yo no decía que quería ser sacerdote. O sea, yo eso lo fui descubriendo en el camino, una vocación de servicio, ¿verdad? Una vocación de encontrarme conmigo mismo. Y eso fue mucho más adelante, cuando tuve la oportunidad de ir a un retiro que se llamaba Unidos por Cristo, que era de jóvenes, y ahí entonces yo me encontré con la novedad del Evangelio, aunque toda mi vida yo he sido criado en la Iglesia Católica. Mi papá es diácono, mi mamá siempre ha sido católica. ¿Qué edad tenías en ese momento? En ese momento quizás yo tendría como unos 16, 17 años cuando hice el retiro, pero ya me había criado en Reina de la Paz, en Carolina. Pero ser sacerdote nunca había dicho expresamente. De hecho, yo decía todo lo contrario. Yo quería casarme, tener 6 hijos. 6. Siempre decía. Y siempre decía 6 porque mi mamá decía que ella quería tener 6 hijos y solo pudo tener 4. El tema del valor a la vida siempre me fue inculcado de pequeño. Pero no siempre dije que quería ser sacerdote hasta que hice ese retiro. Luego un amigo que hoy día es sacerdote, Padre José Colón Otero, me invita a Roma y ahí yo conozco a Juan Pablo II. Y ya yo cuando iba a Univisión sentía como una cierta crisis existencial. Yo tenía todo. A los 21 años estaba en televisión, yo tenía a mi novia, yo tenía mi trabajo, yo tenía mis proyectos, mi carro nuevo en ese momento. Y yo me preguntaba a Denise qué era lo que me pasaba en mi interior. Y yo sentía lo que llaman un vacío interior. Hoy día yo entiendo que ese vacío es como que el Espíritu de Dios, ¿no? Inquietando el corazón del ser humano. Y yo recuerdo que en varias ocasiones llegaba allá a Tele 11 Univisión, Puerta de Tierra, 2 horas antes de ponchar. Y yo decía, ¿qué hago aquí 2 horas antes de ponchar? Y yo no hacía nada, ni siquiera escuchaba radio. Yo me sentía como perdido. Lo tenía todo y no tenía nada. Y es por eso que hice el retiro de Unidos por Cristo, gracias a mi hermano menor, José Juan Lugo Pérez, que él tiene sus condiciones tal, y él, trabajando de bagger, me pagó un retiro. Y yo dije, mami, yo no puedo ir, pero dice, ya José te lo pagó, tienes que ir. Y bendito Dios, porque ahí fue que yo pude encontrarme con la novedad, y yo pude encontrarme con un Dios que existe, con un Dios que me ama, con un Dios que me da muchas oportunidades, con un Dios que me da esperanza, con un Dios que llena mi corazón, con un Dios que me da ilusión, con un Dios que me llena de creatividad, con un Dios que me hace perdonar lo imperdonable. Y cuando yo experimenté en mi carne esa novedad, ahí fue que comenzó esta aventura. Hasta que pude identificar que una de las formas posibles para responder sería el sacerdocio ministerial. Yo hablo con José Morales en ese momento, mi director de noticias. Claro, y yo no me atreví a decirlo. Y yo le presenté la carta en ese momento al arzobispo de San Juan, aceptándome como seminarista después de un proceso largo de discernimiento y dirección espiritual. Y él me dijo, ¿esto es lo que tú quieres hacer? ¿Te dijo? Y yo, no sé, yo
creo que en este momento, a los 20 y tantos años, es el momento que me tengo que dar la oportunidad. Caramba, hablando, yo pensaba que era que te había ofrecido trabajo Telemundo guapa y ya yo tenía una contraoferta y yo, ¿por qué no haberlo hecho antes? Y me dijo, mira, yo con Dios no puedo pelear, me dijo José Morales, por eso es mi padrino de ordenación. ¿Ah, sí? Yo con Dios no puedo pelear, vete un año y si al final en Madrid, que era la propuesta en aquel entonces, no te funciona, regresa que las puertas de Univisión estarán abiertas para ti. Y me di la oportunidad y hasta el día de hoy ya llevo 12 años de sacerdote. ¿Y cómo ha sido ese proceso? Primero, tuviste que renunciar a todo esto, tenías una novia. Claro. ¿Cómo uno le dice a una novia, quiero ser sacerdote? Eso fue lo más difícil. Es fácil decírselo a los papás. Eso fue bien difícil. Es fácil decírselo a tu jefe, pero ¿cómo uno le dice a la novia que cambió todo de opinión? Sí, yo creo que ya se fue dando cuenta. Yo creo que ya se fue dando cuenta. Y dice, ¿qué te pasa? Y yo, no, nada. Y dice, ¿te pasa algo? Y una vez fuimos a comer y le dije, siento esto en mi corazón, no sé si es lo que quiero, ni tampoco quiero perderte, ¿verdad? Me dice, pero es una cosa o la otra. Claro. Y yo no estaba preparado para eso y sufrimos mucho los dos. Pero ella me dijo en aquel momento que si eso iba a servir para que nuestra relación o se fortaleciera de una forma o de otra, pues que ella no lo entendía, pero que lo aceptaba y que me daba ese espacio. Luego la gran crisis en ese año que José Morales me concedió de gracia, ¿no?, para discernir, fue esa, era ella. Y yo recuerdo una conversación con mi director espiritual, el superior de los jesuitas de Madrid, en aquel entonces, don Juan José Rodríguez Ponce, me decía, me parece fenomenal. Ahora bien, pregúntale al Señor en el sagrario, ¿a qué es lo que Él te llama? Porque un hombre que no se sienta con vocación a ser esposo ni padre no puede ser un buen sacerdote. Esas palabras me tocaron el corazón. Pero eso era incluso más confuso. No. Porque se podía tener entonces los dos deseos. No, bueno, es que es natural, ¿verdad? Es natural. Es decir, yo no puedo utilizar el sacerdocio porque no pueda vivir con una mujer, o porque no me sienta vocacionado al matrimonio, o porque no me sienta vocacionado a ser papá. De hecho, todos esos sentimientos de padre, y tú lo has experimentado en esa maternidad maravillosa que el Señor te ha regalado, pues hasta cierto punto yo lo he experimentado, pero a plenitud, con los niños. Y de hecho, Denis, yo nunca he dicho estas cosas, pero ¿cuántos niños se crían sin sus padres? Que en el fondo ven en la figura sacerdotal esa figura masculina que no tienen en su casa. Niños que uno ha educado emocional, espiritual, afectivamente, niños que comparten conmigo todos sus procesos, de la niñez hasta la adolescencia, niños que yo he acompañado y luego he casado. En los otros días aquí en Estela Maris estuve bautizando a los hijos de unos ahijados que yo vi desde chiquitines, ¿no? Y esos sentimientos de paternidad vienen a complementar los sentimientos de un sacerdote. Pienso que eso me ha llenado de más plenitud. No es en aquel momento yo lo pensé igual que tú, confuso, o una cosa a la otra, pero luego el Señor me fue revelando con la experiencia de que Él no quiere una división en mí, Él quiere una complementariedad. Y el Señor me regala de forma natural unos sentimientos y unos afectos que en el fondo me invita a poner en práctica ya siendo sacerdote. Y así lo he hecho y soy el sacerdote más feliz, te digo con toda la tranquilidad del mundo. Si volviera a nacer, volvería a estar en la revista Bea, volvería a ser parte de Univisión Puerto Rico, volveré a renunciar y volveré a ser sacerdote y volveré a estar aquí contigo. Ay, qué lindo. Y no tienes 6 hijos nada más. Tengo un montón. Tienes un montón. Pero gracias a Dios vienen y van y se quedan con sus... Eso no te toca a ti criarlos. Exacto, exacto. Pero te toca formarlos espiritualmente. Y de hecho, ¿verdad? Hay muchos niños que han estado en peligro en muchas situaciones y les hemos pagado sus estudios, etcétera, etcétera. Y me he sentido la obligación de pagar mensualmente un colegio, ¿de verdad? Por algunos niños que no tenían, digamos, la asistencia económica de su madre, de su padre o de sus abuelos. Y me siento muy orgulloso de verlos crecer. Me siento muy orgulloso. Y esos sentimientos que brotan son sentimientos que son un gran regalo de Dios para mí. ¿Y lo has hecho con más de uno? Claro que sí. Y lo seguiré haciendo. Claro. No soy el único, además. Lo que pasa es que esas cosas no se dicen. Esas cosas no hay por qué decirlas. La gente muchas veces tiene una imagen del sacerdote prejuiciada, incluyendo compañeros de nosotros de los medios de comunicación. Pero si ellos supieran la riqueza de la iglesia, si supieran la riqueza de la vocación sacerdotal, la vocación al matrimonio, a la maternidad, al servicio, como tu esposo, ¿no? Al servicio. Yo creo que si descubriéramos esas riquezas como seres humanos,
podríamos desarrollar una sociedad mucho más justa, mucho más pacífica y mucho más solidaria. ¿Crees que es una reputación mal ganada? Sí, depende de dónde uno se alimente, depende de dónde uno se alimente. Si uno va a la fuente y uno va a ver las experiencias reales de testimonios dentro de la iglesia, si uno se da la oportunidad de conocer realmente de gente responsable, capaz, pues uno se da cuenta de la riqueza. Pero si uno va a otras fuentes que en el fondo ven la iglesia como una mera institución de lucha de poder, una mera institución que simplemente se opone supuestamente al progreso, a los derechos humanos, etcétera, etcétera, pues cuando una persona se alimenta solo de eso, pues va creando unos prejuicios que al final pues pasamos factura. Pasamos factura. ¿Cuántas veces yo he caminado en la calle y me gritan pedófilo, por ejemplo? Y si yo le gritara pedófilo a cualquier líder de derechos humanos aquí, ¿cómo reaccionaría, por ejemplo, una parte de la prensa? ¿Qué haces? Pues yo simplemente trato de vivir lo que dice el Evangelio. Es decir, no le doy la importancia porque mi corazón está puesto en lo que tiene que estar puesto. Yo he aprendido a escoger mis batallas, he aprendido a entender quién me dice las cosas y por qué me las dice, y he entendido cómo a botar golpes. Cuando una persona busca respuestas, es una persona que tiene el corazón abierto y por lo tanto está dispuesta a dialogar. Cuando uno identifica a esa persona, pues uno dialoga. Pero cuando uno ve personas que simplemente están por atacar, pues las palabras sobran y el testimonio arrastra. Pues yo sigo trabajando para que en algún momento esa persona pueda ver la verdad, tanto de mí como de lo que represento, y se dé la oportunidad de vivir en paz, reconciliada con esa figura y respetarla. Es que la pedofilia en la Iglesia Católica ha sido un todas, episodio, y en todas las iglesias, ¿sí? Instituciones. Correcto. Es un capítulo muy triste, sobre todo porque no se espera eso de una figura de autoridad como es un sacerdote. Sí, y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, y la iglesia está de acuerdo contigo, y la iglesia ha hecho unos avances en cuanto a su legislación. Yo soy doctor en Derecho Canónico. Muchas veces los periodistas no conocen esa legislación y simplemente lo que hacen es repetir los mismos libretos de hace 20 años atrás, de los cuales tienen derecho a hacerlo, porque yo soy periodista. Por lo tanto, yo entiendo el trabajo periodístico. Lo que no entiendo es cómo no se actualizan. Es que continúan saliendo casos, padre. Sí, como siguen saliendo casos en los políticos, como Claro. siguen saliendo casos en otras áreas y no se le da la publicidad. Además, es interesante lo que dicen las estadísticas, que no fallan. Yo estaba leyendo hace unos días atrás unas estadísticas que nacen de Argentina, de una asociación, en este momento se me escapa exactamente el nombre, pero es de trabajadores sociales, en donde pone que los casos de pedofilia a nivel mundial por parte de los clérigos, que incluye iglesia, incluye a los cristianos, judíos y musulmanes, son el 0.03% en comparación con los casos de pedofilia que ocurren en muchos hogares, que son más del 20-25%, y a eso no se les da publicidad. Pero yo entiendo cuando sí se les da publicidad dentro de la iglesia, porque nosotros somos una figura que en el fondo estamos llamados a predicar contrario a toda esa realidad, ¿verdad? Yo estoy a favor de que se fiscalice la iglesia, que se fiscalice la pureza de su intención, y yo estoy a favor de eso. Lo que no estoy a favor de eso, lo que no estoy a favor nunca es que se rompa los códigos de ética de nuestra profesión y que no se le dé tiempo igual o que no se le dé un balance oportuno a estas noticias en los medios de comunicación y se cree la falsa impresión de que es un asunto exclusivo de la iglesia y que muchas veces conectan el celibato con el problema psiquiátrico terrible de la pedofilia. Pues no, ni la homosexualidad tiene que ver con la pedofilia, ni el celibato tampoco. Entonces tenemos que ser justos en cómo transmitimos los mensajes, y yo creo que hace falta también una renovación, no solamente en la iglesia, sino en la conciencia colectiva de los periodistas y de los medios de comunicación para ser justos. Hay que fiscalizar a la iglesia, estoy de acuerdo, hay que fiscalizar a los sacerdotes pedófilos, estoy de acuerdo, como a cualquier otra institución de forma igual. Usted es parte del Tribunal Eclesiástico en Puerto Así Rico. es. ¿Qué hace el Tribunal aquí? El Tribunal Eclesiástico tratamos, la iglesia es una sociedad perfecta según su definición en derecho, con lo cual tiene una misión particular distinta a la del Estado, con sus herramientas particulares distintas a la del Estado. Por lo tanto, tenemos derecho a tener tribunales y a enjuiciar a nuestros feligreses, es decir, a todos los bautizados, los que tengan que ver con ellos. En el Tribunal Eclesiástico nosotros nos encargamos
de forma mayoritaria en casos de nulidad matrimonial, pero este servidor, como precisamente mi expertise dentro del derecho canónico es en los casos de pedofilia, pues todo caso que tenga que ver con pedofilia, todo caso que tenga que ver con malversación de fondos, todo caso que tenga que ver con delitos dentro y fuera de la iglesia, pues me toca investigarlos, me toca llevarlos a juicio y sentenciarlos muchas veces. Y se lleva a juicio dentro de la iglesia. Correcto. ¿Y hay un problema? Claro, claro que sí, hay problemas. Yo creo que ahora mismo el problema está controlado. Yo creo que la Iglesia, a través de sus diferentes normativas canónicas, universales y particulares, y los protocolos de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, han trabajado fuertemente para trabajar con la prevención, que de hecho de eso es lo que se trata. No simplemente es actuar con la ley cuando el problema ya está, sino con la prevención. Y es por eso que el tema de la prevención es importante, sobre todo comenzando en las formaciones cristianas de los niños y jóvenes y especialmente los seminarios. Hasta el punto de que mi tesis doctoral hasta cierto punto criticaba la dureza de las normativas, en este caso del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco, donde hasta cierto punto se laceraba el derecho a la buena fama, a la defensa del clérigo imputado en todo esto, porque también tenemos que decirlo, hay clérigos falsamente acusados. En Puerto Rico también muchos clérigos fueron falsamente acusados. Y luego entonces los medios de comunicación, las primeras planas no decían que eran inocentes. De hecho, si lo decían en la última página. Y pues legalmente era correcto, pero eso es inmoral, Denise, es inmoral. El problema ha existido, el problema se ha trabajado. Actualmente yo, por lo menos en los casos que yo trabajo, no estoy investigando ningún caso, no existe en mis manos. Si tenía alguno. Ahora mismo en mi caso no existe ningún caso referente a pedofilia y eso es bueno, ¿verdad? Y hay que decirlo. Pero cuando ocurra, cero tolerancia, cero tolerancia. O sea, el delincuente tiene que estar en la cárcel, sea sacerdote, sea monja, sea laico, sea médico, sea gobernador, sea gobernadora. No importa, tiene que estar en la cárcel. ¿Ese resultado de esa investigación que usted hace se queda en la iglesia o se cumple en la sociedad? Los protocolos, en el caso específico de la pedofilia y otros delitos que tengan que ver con la sociedad, tienen que refiere. Por supuesto, tienen que referirse al Estado. Okay. Sí, o sea, no porque ya son un delito donde ambas instancias tienen competencia. ¿Y existe malversación de fondos dentro de las iglesias? Somos personas pecadoras, Denise. ¿Pero eso quién lo comete? ¿Un sacerdote? Bueno, en los casos que yo he investigado no han sido sacerdotes. Okay. Los casos que yo he investigado han sido en colegios católicos, en instituciones que han comprado movimientos apostólicos, en donde el tema del dinero no está claro. Esas cosas suceden. Recuerden que el derecho canónico no solamente es para nosotros los sacerdotes, sino para todos los bautizados y para todos los empleados de la iglesia. Es decir, tenemos universidades, tenemos hospitales, tenemos orfanatos, tenemos todo. Claro. Por lo tanto, todas esas realidades jurídicas son competencia de la iglesia. ¿Es difícil para un sacerdote anular una unión matrimonial? Es que tiene que ser un proceso riguroso, más que difícil, yo diría riguroso. Riguroso en el sentido de que tiene que cumplir los procesos canónicos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sacramento. Claro. Y la doctrina católica es clara, es decir, el sacramento es para siempre. Tú recibes un sacramento y en el fondo no es como, pues, si me va mal me divorcio, ¿no? El sacramento es para siempre. Algunos imprimen carácter y otros tienen carácter de perpetuidad, en el caso del matrimonio hasta que la muerte los separe. Por lo tanto, la nulidad no es divorcio, la nulidad es decir que no se cumplieron los elementos básicos para que se cumpliera efectivamente el sacramento. Y de eso se trata, por eso tenemos que ser rigurosos. Hay cosas que yo no entiendo, por ejemplo. Pues yo estoy aquí para explicártela. Por ejemplo, se divorció alguien, se divorció legalmente y no anuló su matrimonio. Y que no pueda comulgar cuando es una persona católica, creyente, que se llena del Espíritu. Eso a mí me choca. Bueno, que no pueda comulgar sacramentalmente, es lo que quieres decir. Correcto. Pero hay muchas formas de comulgar, ¿verdad? Sí. La comunión de la iglesia, que es otro error de conceptos, que tampoco son culpables de cometer este error. La comunión de la iglesia es vivir en plenitud de comunión, se premió en plenitud de comunión, sacramentalmente, doctrinalmente, moralmente, etc. Pues hay un impedimento sacramental para las personas que se han divorciado civilmente, pero no han hecho su proceso de nulidad matrimonial. Por lo tanto, yo invito a estos matrimonios que no han hecho su proceso de nulidad matrimonial a que vayan y se comuniquen con sus tribunales. Estamos para servirles. El tribunal está para sanar esta realidad en la iglesia. No simplemente tenemos un carácter punitivo. La ley en la iglesia, cuya ley máxima es el amor, está precisamente para colaborar en la sanación del corazón de las mujeres
y de los hombres que han pasado por el drama del divorcio. Así que si yo me encuentro con estas... De hecho, hay mucha desinformación, hay personas que se divorcian y no se vuelven a casar civilmente. Y eso pueden seguir. Y eso pueden seguir comulgando, confesando, etcétera. Pero precisamente para que una persona pueda vivir la comunión sacramental, que no quiere decir que no pueda vivir una comunión de doctrina, una comunión de comunidad, etcétera, sino la sacramental, pues debe referirse al tribunal. Y hay un proceso ordinario y hay también unos procesos extraordinarios. Y yo pienso que estos espacios sirven para educar al pueblo, para que llamen a sus tribunales eclesiásticos y comiencen un proceso de sanación al respecto. Padre, hay muchas discusiones sociales en este momento, y no pretendo que caiga en todas, ¿verdad? Pero en este momento hay una gran controversia legislativa con relación al proyecto que restringe el aborto a las 22 semanas. La Iglesia Católica, está opuesta al aborto. Claro. ¿Cuál es su posición en torno a esta medida? Bueno, mi posición es la posición de la Iglesia, y creo que es lo mejor para el mundo. Y creo que el aborto ha sido mal justificado por el derecho a la intimidad, que eso lo podemos hablar después. Pienso que el aborto es una realidad que no solamente mata a niños por nacer, niños y niñas. Les dice que tú, como eres hombre, no puedes hablar, pero adiós, cara, como si los bebés que sacaran del vientre de sus madres fueran solo niñas, ¿verdad? No, también. Además, pienso que el aborto fomenta el machismo, y te voy a decir por qué. Porque en el fondo no le da ningún tipo de responsabilidad al hombre. Primero en la gestación de esa criatura, y sobre todo en la decisión, ¿verdad?, de mantenerla. Y muchas veces son los hombres los que fomentan el aborto. Pienso que el aborto además ha creado una generación de mujeres muy heridas. Denise, nosotros no podemos develar todo lo que escuchamos en confesión, pero de las cosas que más recrudece mi corazón es escuchar mujeres confesándose de aborto, ¿verdad? Porque mientras el Estado fomenta eso como un derecho, luego entonces no las ayuda a sanar. No existe eso para sanar. Tampoco existen programas políticos, sociales. Por ejemplo, en España existen 30.000 millones de euros dedicados a, por ejemplo, la industria del aborto. Y solamente 3.000 euros por familia, por decirlo de alguna forma, para fomentar las políticas pro vida. En todo caso, tenemos que ver el aborto desde un espectro muy amplio. Pienso que el aborto no debe existir. Pienso que... ¿En ninguna circunstancia, padre? Sí, yo en ninguna circunstancia. En ninguna circunstancia. Y Ni podemos en hablar... una violación. Yo pienso que existen otras formas también de sanear el drama del aborto, y te voy a dar ejemplos concretos, porque yo tengo ejemplos concretos, porque no todas las mujeres están a favor del aborto. Existen, y de hecho quizás el drama de la violación es uno de los dramas más terribles en todo esto. Pero ¿cuáles son los porcientos de embarazos después de la violación? Son mínimos, por lo tanto no es máximo. Pero vamos a hablar de los mínimos, porque los mínimos son importantes también para la Iglesia. Yo tengo testimonios que muchas veces grupos de mujeres y de hombres también, y políticos, acallan su voz cuando ellos dicen que han optado por otras vías para sanear el drama de la violación, teniendo a sus hijos, algunos los ponen en adopción, etcétera, etcétera. Y son situaciones que les han ayudado a ellas a sanar el drama de la violencia. ¿Por qué? Yo estaba hablando de esto en un programa en Estados Unidos recientemente. En mi opinión, y por la evidencia contundente científica y moral que existe, un drama no se sana con otro drama. Cuando una mujer es empujada al aborto después de una violación, ya no solamente tiene que trabajar con el drama de la violación, sino también con el drama del aborto. Y yo creo, y no me quiero meter quien quiera abortar, perfecto, pero yo creo que el Estado tiene la obligación de abrir un abanico de posibilidades para que la mujer en su libertad no solamente se vea obligada a un camino, sino que también tenga otros caminos donde ella en su libertad pueda tomar la decisión y el hombre hacerlo responsable. Pero ¿no es la libertad sobre su propio cuerpo quizás la primaria? Yo creo que es la libertad para decir, si es su propio cuerpo, perfecto, cada cual en su libertad que haga lo que quiera. Pero muchas veces utilizamos la libertad sobre su propio cuerpo como si fuera la única libertad que existiera. Además, desde la antropología cristiana, uno es libre de aquello de lo que es dueño. ¿Y cuándo uno define lo que es dueño? Cuando uno lo crea, etc. El cuerpo, yo no creé mi cuerpo ha sido regalado por mí. Por lo tanto, hay un respeto y yo no tengo una autonomía absoluta sobre mi cuerpo. Te pongo un ejemplo. Pues me quiero quitar el corazón. Si te quitas el corazón, te mueres. Yo me quiero quitar una mano. Pues mira, no deberías quitarte una mano. Es que yo quiero quitarme la mano, güey. Entonces, Aristóteles nos decía que cuando un argumento es real y válido,
es porque su aplicación es universal. Por ejemplo, un argumento universal, el amor. Todos los seres humanos nos movemos por amor. Claro, desde toda la historia, todos los seres humanos se mueven por amor. Un argumento que intenta ser universal. Yo tengo absoluta plena autonomía sobre mi cuerpo. Eso es falso. Yo no tengo absoluta plena autonomía sobre mi cuerpo. Por ejemplo, yo no puedo quitar la cabeza y seguir viviendo. Yo no puedo quitar el corazón. Eso es una ridiculez. No, no es una ridiculez. Vamos a pensar de forma antropológica. Vamos a pensar de forma filosófica. Y pienso que en el debate político actual, una de las grandes carencias es la filosofía política, es la filosofía del derecho. Y cuando nos vamos a la filosofía del derecho, el ser humano tiene una libertad, pero no tiene una autoridad plena sobre su cuerpo. Además, si quieres bregar con tu cuerpo, perfecto, pero con el cuerpo del otro no. Porque la ciencia afirma que lo que la mujer tiene adentro es otro cuerpo distinto al de ella, aunque lo tenga dentro de ella. Por lo tanto, tú quieres hacer con tu propio cuerpo lo que quieras, perfecto, pero con el cuerpo de otro ser humano no juegues, ¿verdad? Vemos también Juan Pablo II, por poner un ejemplo, Juan Pablo II, él contaba que una de las posibilidades de su madre era abortarlo, precisamente por la pobreza, etc. Y la madre decidió tener a Caro Wojtyła. Y el mundo ganó a un Juan Pablo II, como un Cristiano Ronaldo. Por lo tanto, yo pienso que el tema de la violación es serio y pienso que debemos de trabajar con él de forma preventiva. Pienso que hay que trabajar otras realidades que el Estado ha dejado, por ejemplo, el tema de la prevención, el tema de la abstinencia. Yo recuerdo que en la escuela me hablaban de abstinencia y ahora parece que es pecado hablar de abstinencia. Entonces, ¿por qué no podemos educar a nuestros estudiantes sobre abstinencia? Porque eso es supuestamente religioso. Mentira. Eso no es un aspecto exclusivamente religioso. Eso es un aspecto antropológico. Por lo tanto, ante el debate actual, yo respeto cualquier tipo de pensamiento. Incluso respeto los pensamientos de personas que no respetan el mío. Aún así, pienso que el Estado, con este proyecto que estás mencionando, debe abrir el espectro. Y necesitamos políticos valientes. ¿Qué está pasando con el presidente del Partido Popular Democrático? Que su misma gente se le echa encima. Perfecto, pues necesitamos políticos que sean valientes. Porque no es, sí, usted lo ve como un acto valiente, otros lo ven como algo muy ofensivo, porque los llamaron asesinos. Pues yo pienso que quien llame asesino a una mujer está mal por el hecho de decidir abortar. Bueno, él llamó asesino a todo el componente, a todo lo que permita ese aborto, sí, incluyendo al médico. Porque ciertamente ¿cómo se define en ley? Quitarle la vida a un ser humano. Matar. Y quien mata es un asesino. Con lo cual, somos tan pulcros para llamar o para inventarnos un lenguaje en ciertas cosas y nos molesta que llamemos a las cosas como son. Yo creo que debemos ser más delicados, porque normalmente la mujer que decide abortar no quiere abortar. La mujer que decide abortar muchas veces es empujada. Y la mujer es víctima también de esta industria multibillonaria del aborto. Lo hablamos en uno de los paneles de Planned Parenthood, ¿te acuerdas? Sí. Y yo pienso que no podemos esconder como derecho humano lo que realmente es una industria política. Y hay tantas cosas mezcladas en todo esto que lo que necesitamos son políticos valientes, que realmente se atrevan a hacer la diferencia. Y pienso que este proyecto de ley es necesario en Puerto Rico porque amplía, primero, el derecho a la vida, porque sin vida no hay ningún otro derecho, y segundo, protege la salud de la mujer, y tercero, ofrece un espectro más amplio para que la mujer, en los parámetros que establezca la ley, tenga un espectro más amplio para decidir libremente. ¿Por qué entonces un médico, como primera opción, tiene que ofrecerle a la mujer el aborto? ¿Por qué? Que viene en síndrome de Down. No, Roe vs. Wade no hablaba de los síndromes de Down. ¿Y por qué un niño y una niña de síndrome de Down no tiene derecho a existir por tener síndrome de Down? De hecho, hay un problema de natalidad muy grande en el mundo entero. Hay un problema de natalidad en Puerto Rico. Y el problema de natalidad trae consigo problemas de cerrar escuelas, problemas económicos, problemas culturales, problemas de todo. ¿Por qué no podemos fomentar políticas públicas que fomenten la natalidad y la vida? Y la vida. O sea, protegemos los huevos de los tinglares y no podemos proteger al niño por nacer. Yo pienso que hace falta una reflexión profunda. Nuestros partidos políticos están llenos de ideologías, por eso la gente ya no les cree más. No les cree más. Y por eso cada vez más los políticos se desgajan de la calle. Y pienso que este proyecto de ley salvaguarda la vida, protege a la mujer y hace responsable al hombre, para que no sea un irresponsable.
porque muchas veces al no hacer responsable al hombre se fomenta el famoso patriarcado y el machismo. Ah, no, el hombre me preñó a 5, pero no tiene responsabilidad aquí. Pues sigue preñando porque ningún Estado de Derecho le exige responsabilidad a ese hombre. Por eso yo sigo pensando que el aborto fomenta el patriarcado malo y el machismo. Y al hombre hay que hacerlo responsable de sus actos también. Ustedes no se pueden oponer entonces a la educación sexual. Claro que no, al revés, hay que fomentar una educación sexual, pero amplia, íntegra, donde también ofrezca otras opciones, por ejemplo, la prevención. Y todas las opciones que están sobre la mesa, claro que sí. Creo que la iglesia tiene que tomar un papel activo en cuanto a la educación sexual. Yo cogí clases de moral cristiana en Madrid y mi profesora del Opus Dei, con lo cual la gente que está dentro de la iglesia, Juan José Pérez Soba, es uno de los grandes líderes del Opus Dei en España. Y él decía, si nosotros como iglesia dejamos de hablar de sexo, nuestros niños, nuestros jóvenes seguirán aprendiendo sexo en YouTube. Por lo tanto... ¿Qué es el peor maestro? Es el peor maestro. Hay que hablar activamente, pero no solamente hablar del condón, no solamente hablar de la pastilla anticonceptiva, sino también hablar de prevención. Hablar también de abstinencia. ¿Por qué no puede incluir esas otras opciones para que el ser humano en su libertad, la clave aquí, Denise, es libertad, en su libertad tome la decisión que en conciencia entienda más correcta, pero que también estén las propuestas cristianas sobre la mesa? Porque el cristianismo ha hecho mucho por el mundo, nuestra idiosincrasia es cristiana, y hay personas que tienen derecho a conocer que también existen otras vías de resolución de conflictos, en este caso del aborto, donde ellos tienen derecho a estudiar sus argumentos y derecho a elegir libremente. ¿Qué le parece? Tampoco quiero meterlo en un lío, pero... No me importa. ¿Qué le parece No lo que pasó con el obispo de Arecibo? Ok. ¿Fue justo lo que ocurrió con él? Bueno, yo desconozco realmente los méritos de este caso. Y yo sabía que esta pregunta venía y solamente la aceptaría de ti. Y yo quiero decir que para mí sería profundamente inmoral opinar sobre este tema. Primero porque dentro de la iglesia, y no quiero ser un inmoral, porque dentro de la iglesia la gente sabe que yo me he batido públicamente en conflictos directamente con el obispo de Arecibo. Sí. Nunca debatiendo por sus cualidades personales. Yo los respeto profundamente como respeto a todos los seres humanos. Pero yo me he batido públicamente, yo he litigado con él públicamente, he dicho públicamente de las cosas que yo no he estado de acuerdo con él, y la gente dentro de la iglesia lo sabe. Por lo tanto, sería de mi parte profundamente inmoral opinar sobre este asunto. Yo desconozco los méritos del caso. Lo que sí puedo decir como canonista y como doctor en Derecho Canónico, de los pocos que hay en Puerto Rico, y no es para meterme una pata, sino es para que la gente entienda lo que quiero decir, que los procesos de la Santa Sede son serios, son rigurosos. Los procesos de la Santa Sede, que es la diplomacia número 1 en el mundo, son muy respetados, y yo dudo mucho de que el Santo Padre, el Papa Francisco, y el Colegio de los Obispos en Puerto Rico, y el Nuncio Apostólico en la República Dominicana, que es delegado apostólico para Puerto Rico, hayan tomado una decisión a la ligera. Pero respeto la opinión del obispo de Arecibo, con lo cual desconozco los méritos por los cuales lo cesaron de su función. Sería profundamente inmoral de mi parte emitir un juicio moral y de valor sobre su gesta. Y tercero, tengo que decir públicamente que los procesos de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, porque yo he sido parte de ellos, son procesos, no en este caso, sino en otros casos, son procesos rigurosos, respetables y creíbles. A veces a los cristianos, a los católicos se nos olvida, yo soy católica, a veces se nos olvida que la iglesia no es el sacerdote. Exactamente, somos todos los bautizados. Claro, pero hay una oposición muy grande en Arecibo a lo que pasó con el obispo, y eso nosotros lo pudimos captar, mucha gente en total desacuerdo, pero los procesos son los procesos y sabrá Dios. Y yo creo que hace bien la Santa Sede de no divulgar los méritos del caso, porque hay separación en este caso de Iglesia y Estado, y en el fondo no se divulga por el respeto a la dignidad de toda persona humana. Recuerda que cuando yo te investigo a ti, no solamente... No era que querían ocultar algo. No, para nada. Porque o sea, eso es lo que la gente piensa, no. O sea, pero ¿cuál es la necesidad de no explicarlo? Bueno, porque una cosa es explicar los medios de comunicación, pero en los procesos no se oculta nada, Denise. Es decir, parte del derecho a la legítima defensa es conocer quién te acusa y por qué se acusa. Y yo estoy seguro que en este caso se pusieron sobre la mesa todos los argumentos, y el obispo de Arecibo, como cualquier obispo,
porque no lo quiero Esa personalizar. es una decisión irreversible, si lo decide Irreversible el padre, totalmente. Es final y el firme. papa. Es final y firme, aunque el Papa es la autoridad máxima y podría tomar cualquier otra decisión con argumentos que sean nuevos en el proceso y que puedan entonces revertir la sentencia, pero tendrían que presentar argumentos nuevos, con evidencia nueva, con testigos nuevos. Pero son irreversibles. Lo que sí te tengo que decir que parte de los procesos, a los interesados se les da toda la información. Y ellos tienen derecho a ver la evidencia y tienen derecho a defenderse. Una cosa es la retórica, lo que se dice para las gradas, y otra cosa es lo que podría estar ocurriendo internamente. Y yo entiendo que con la credibilidad de los procesos de la Santa Sede, yo no tengo ninguna duda que este proceso se llevó, y sobre todo con un obispo, con la rigurosidad y la solemnidad que merece el proceso. Padre, volvamos a usted. Ha hecho tantas cosas en su vida, y ahora de repente lo próximo que me entero es que hay una obra. Así es. Que usted es el libretista, ¿correcto? Así es. El libretista, director, todo. No, yo soy el libretista. O sea, y estoy coproduciendo con Meita Casa Productora. ¿Cómo surgió esta idea de llevar a Charlie a las tablas? Después del verano del 19. Okay. Donde yo me di cuenta que algunas figuras de modelaje del cual tienen derecho a expresarse y derecho a decir lo que piensan. Si te das cuenta, yo soy bien protector de los derechos, de las libertades de cada ser humano. Pues yo me daba cuenta que en mi juventud y en las personas con las que yo trato, algunas de las figuras eran unas figuras modélicas para ellos. Y yo entendía que tienen derecho a elegir a cualquier artista como una figura modélica, pero también nosotros teníamos la obligación de proponer y recordar a nuestra sociedad otras figuras modélicas que también sean igualmente rebeldes, pero que no utilicen malas palabras, que no denigren a la mujer, que no denigren la vida, que no denigren la familia, y que en el fondo utilicen otras armas como el diálogo y la educación para procurar los verdaderos cambios sociales que nosotros queremos. Luego del verano del 19, yo me encontré con un libro que se llama Charlie, un santo en Puerto Rico, pero en ese momento no lo leí porque yo conozco a Charlie ya, ¿para qué voy a, entre comillas, perder mi tiempo? Exacto. Y ahí vino el huracán Irma, el huracán María, y yo dije, anda, la cosa como que se pone, y yo veía el problema emocional de mucha gente, y en el tiempo en que no teníamos luz en Puerto Rico, pues me topé con ese libro y lo leí, y luego al final me di cuenta que no tenía ni idea, y dije ni idea, no dije otra cosa que José Cruz diría, ¿verdad? Ni idea de quién era Denis Charlie. Pérez también lo diría. Sí, y Orlando en otros momentos fuera de cámara, ¿sabes? Ni idea de quién era realmente Charlie, no solamente para la Iglesia Católica, sino para la Universidad de Puerto Rico, para Caguas, Puerto Rico, para toda la historia de Puerto Rico. Y yo dije, ¿cómo yo puedo llevar esto para que no solamente los católicos sigamos hablando de Charlie, sino que Puerto Rico hable de Charlie? Pues yo siempre pues siempre me ha gustado el teatro, quise estudiar teatro, no me dejaron estudiar teatro porque me iba a morir de hambre y todo este tipo de cosas. Y dije, bueno, ya es momento. Y te tengo que decir algo con mucho respeto, y la primera vez que me lo voy a decir. También yo tenía bastantes complejos personales, porque en el seminario, que me dieron muy buena formación, hasta cierto punto hubo un aspecto en el que me adoctrinaron de forma negativa, y te voy a decir por qué. Porque me decían, si tú quieres ser un cura humilde, tienes que apartarte de los medios de comunicación. Entonces, yo me aparté de los medios de comunicación porque tenía que ser un cura humilde. Es decir, que si estoy haciendo esto, yo soy un cura come mierda. ¿Me sigue? Sí. Y yo, ¿pero por qué tengo que ser un cura orgulloso? Por estar en los medios de comunicación, por hablar con Denise, por saber escribir, por ser invitado. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo me alejé y me daba complejos para que mis hermanos sacerdotes no hablaran, para que la gente no hablara, etc. Y en ese momento de transformación personal, no, mírate, si el Señor me dio unos dones para hablar en cámara, para ser periodista, para producir, ¿por qué no ponerlos al servicio siendo sacerdote también? Y yo siempre había querido escribir musicales, de hecho tengo 3 escritos, y empecé a escribir el libreto del musical. Yo no escribo música, pero dije, aquí un rap, aquí un bolero, aquí un esto, aquí lo otro. Y después yo busco personas que me ayuden a componer. Y escribí Charlie, el musical. Luego entonces me encontré con Cristian Laguna, que actualmente es el protagonista. Somos amigos de hace mucho tiempo porque Cristian Laguna es del taller y nace en el taller de Santa Bernaldita, en Carolina. Claro. Y ahí entonces yo me encuentro con él en una misa en Humacao. Exactamente. Ay, me encuentro en una misa con Cristian Laguna en Humacao en plena pandemia. Y yo dije, ¿este es mi Charlie? Pues mira a Cristian Laguna, es decir, alto, moreno, flaco, cabezón. Es Charlie. Y yo me acerco a Cristian escribió un libreto así de Charlie, ¿lo puedes leer?
sí, porque además Cristian tiene mucha experiencia en musicales. Okay. Lo leyó y dice, padre, esto tiene fuerza. Y yo, ¿tú me ayudas y creas la letra y la música? Perfecto. Entonces él viajaba a Ponce, estábamos horas y noches trabajando en esto. Luego entonces nos conectamos con Alejandro primero, leímos el libreto entre los tres. Yo quiero, Alejandro, que tú lo dirijas, porque Alejandro es teatrero, es músico, es compositor, es todo, sabe si un actor está fuera de tono, etcétera. Y ahí comenzó esta gran aventura de Charlie Musical, que ya el 30 y posiblemente, ¿verdad?, el 29, que es el aniversario del Beato Carlos Manuel Rodríguez, estaremos en el Centro de Bellas Artes de Caguas, en el pueblo de Charlie, al lado de la catedral donde está la tumba de Charlie. Y la propuesta de Charlie es un puertorriqueño, como todos nosotros, un revolucionario como tú y como yo, una persona intelectual, una persona políglota, un artista, un músico, un estudioso, un filósofo, un teólogo, un liturgo, donde utilizando la herramienta de la educación y el arte, aprende a revolucionar las conciencias de los jóvenes puertorriqueños para crear un mejor país. Tenemos derecho a creer en Bad Bunny, tenemos derecho a creer en Ricky Martin y tenemos derecho a creer en Carlos Manuel Rodríguez. Por lo tanto, que la gente tenga una gama libre para elegir a su modelo a seguir, elegir sus métodos a seguir, y nosotros vamos a proponer y vamos a explotar ese escenario el 29 y el 30 en el Centro de Bellas Artes, porque es un musical estilo Broadway puertorriqueño, de Puerto Rico, de Caguas para el mundo. Yo estoy bien contento, Denise, con eso. ¿Y de cómo surgió Sid Marie para actuar? Sí. Estoy loca por verla. No, te vas a morir de la risa con Sid Marie. Mira, salió de una reunión de producción, estábamos Alejandro y dice, necesitamos una figura que llame la atención. Una figura que no sea teatral. Una figura que sea muy querida, muy reconocida, que tenga trayectoria. Y nosotros proponemos Orlando a Sid Marie. Yo pensaba que me decía Denis Pérez, tú sabes. Ay, ¿verdad? Y yo dije, Sid Marie Fleming, DH. Yo veníamos de los originales, de encontrarnos de las noticias originales. Claro, compañera. Y yo decía, DH, Sid Marie y yo. Sid Marie es una persona extraordinaria. Prende las cámaras y es un personality. Sí, sí, es una. Pero ella es una persona de las personas más bellas, más entregadas al servicio que yo he conocido en mi vida. Y una historia impresionante también. Así es. Y yo dije, yo creo que sí. No sé, porque no, yo creo que sí. Y yo, Sid Marie, le mando un mensaje, ¿puedo llamarte? Quizás ves raro este mensaje. Sí, claro, Orlando. Y yo la llamé, mira, Sid Marie, yo estaba así como titubeando, cantinfleando. Y yo, Sid Marie, mira, yo no sé encontrabas cómo meterle mano a la idea. Yo decía, ella estaba diciendo, este tipo está loco, siempre lo ha dicho, pero ahora más, con más fuerza. Y es, mira, realmente vas a pensar que estoy loco, pero queremos esto, y la historia del Beato, yo sé que vas a encontrarte con una pieza que no te va a denigrar, al revés, que va te va a enaltecer como figura y va a enaltecer a Puerto Rico. Y además, como el 29, por ejemplo, queremos trabajar con organizaciones sin fines de lucro, la Fundación Raúl García Rinaldi, la Sociedad Americana contra el Cáncer y Caritas Puerto Rico, entre otras. Le vendiste el Exacto. Y ella es pro organizaciones sin fines de lucro. Y dice, ¿quieres hacerlo? Sí. Y yo, pero si Marie, te mando el libreto. Está bien, pero sí. Y yo, ¿de verdad sí? Sí, vamos a hacerlo. A mí me gustan los retos. Vamos a hacerlo, Orlando, vamos a hacerlo. Pues es Charlie, es algo bueno, es cultura, es Puerto Rico, es darle trabajo a los actores y actrices en Puerto Rico, es mover la economía. Vamos a hacerlo. ¿Y cuál es su rol? Ella es secretaria y la asistente personal. Su personaje ficticio, no es histórico, ¿verdad? Porque aunque es basado en hechos históricos, es una historia que yo creé, ¿verdad? Con documentos históricos, pero no es necesariamente lo que ocurrió. Y ella es Águeda, que es una solterona muy profesional, porque mientras España estaba terminando la Guerra Civil Española, en Puerto Rico las mujeres daban clases de ciencias y matemáticas en la Universidad de Puerto Rico. Así es. Bien. Y ella es una mujer profesional, ella enaltece a la mujer, es la asistente personal de don Jaime Benítez, el presidente de la Universidad de Puerto Rico en aquel entonces, que a sus 34 años logró ser presidente de la Universidad de Puerto Rico, viequense, una gran figura que ha dado tanta gloria a Puerto Rico. Y ella hace un personaje serio, cómico, donde ella protege los intereses del presidente de la Universidad de Puerto Rico, donde ella se enfrenta con el malo de la película, que es el gran actorazo y dramaturgo Carlos Vega, donde ella tiene un contacto muy directo con el Beato Carlos Manuel, y donde ella enaltece a la mujer puertorriqueña. Así que Sid Marie Fleming es la asistente personal y secretaria del presidente, que además lo hace el gran actor puertorriqueño Germán O'Neill.
Oh, wow, o sea, esto es Sí, la una música, por tremenda- ejemplo, tiene arreglos del maestro Cookie Rodríguez, dirige Aidita Encarnación, que además es actriz, hace la abuela Alejandrina del beato Carlos Manuel Rodríguez, que es la que le enseñó la fe al beato y con la cual el beato aprende a amar a Jesús. Y ella es la que monta todas las voces, junto con su asistente Pedro José. Es decir, tenemos un elencazo. Te fuiste con todo. Nos fuimos con todos, porque en Puerto Rico hay que irse con todo. O todo o nada. Yo aprendí de la hermana Claire Crockett. O todo o nada. Y eso es lo que la gente va a ver. Y yo pienso que Charlie Musical se va a quedar para la historia. Los otros días me llamaba Alejandro I y llorando dice, Orlando, estamos haciendo un proyecto histórico, que cuando nosotros muramos, esto va a continuar. Así es, Charlie Musical. Los boletos, por ejemplo, en tiquetera.com Sí. para que la gente pueda acceder a ellos. Gracias, padre, por haber estado conmigo aquí. Estaba loca por hablar del musical, pero también de la vida y de la sociedad y de lo que está pasando en Puerto Rico, que a veces no es tan esperanzador. Pues yo pienso que la esperanza en Puerto Rico se llama Jesús. Y yo pienso que cuando la gente se dé la oportunidad de conocer a Jesús, tendrá una nueva forma de ver la vida, de valorar la vida desde su concepción natural hasta su muerte natural, de presentar una gama de posibilidades para que las mujeres y los hombres con libertad puedan decidir y de crear la cultura de la solidaridad y de la paz que todo corazón, creyente o no creyente, desea. Así que yo invito a todas las personas a reflexionar sobre sí mismos, a apoyar la cultura, una cultura inspiracional, a apoyar todas las iniciativas que en el fondo enaltecen nuestros valores puertorriqueños y nuestros valores cristianos y vivir en la paz que tú y yo queremos y que todos los puertorriqueños queremos. Gracias, padre. A usted. Bendición. Dios le bendiga.